Alice siempre había sido una mujer de lógica. Todo en su vida estaba meticulosamente planeado, estructurado y ejecutado con precisión. Su carrera legal había prosperado gracias a ello. Nunca dejó espacio para que las emociones nublaran su juicio. Así que, cuando se sentó frente a su madre en la finca familiar, mirando la cláusula que determinaría el destino de su herencia, sintió algo que no había sentido en años. Incredulidad. No hablarás en serio, dijo Alice, apretando con más fuerza el grueso documento legal. Su madre, una mujer elegante y serena, simplemente dio un sorbo a su té antes de responder. Tu abuelo creía en la familia, Alice. Quería asegurarse de que quien heredara su legado comprendiera el valor de la compañía. No es una petición descabellada, Alice se burló. Es chantaje disfrazado de sentimentalismo. ¿Por qué debería tener una relación seria para heredar lo que ya debería ser mío? Su madre exhaló, dejando la taza con delicadeza. Tienes 6 meses, querida. Encuentra a alguien, demuéstrale a la Junta que tienes estabilidad en tu vida personal y podrás tomar el control de la herencia. Alice apretó los dientes, pero discutir era inútil. La cláusula legal era infalible. 6 meses para presentar una relación estable y comprometida o arriesgar todo por lo que había trabajado. Su mente ya estaba buscando una solución cuando su mejor amigo Daniel llegó al rescate. Conozco a alguien, dijo, la noche siguiente, mientras estaban sentados en un bar de lujo. Alice todavía estaba cavilando sobre el ridículo requisito. Alice arqueó una ceja. ¿Conoces a alguien dispuesto a fingir una relación conmigo durante 6 meses? Daniel sonrió, removiendo su bebida. Bianca Russo. Es actriz y se le da bien fingir. Además, está sin Blanca, así que le vendría bien el dinero. Una candidata perfecta para tu pequeño negocio. Alice dudó. La idea de fingir una relación con un completo desconocido estaba fuera de su zona de confort. Pero sus opciones eran limitadas. Bien, dijo. Debe haber sido ella quien programó la reunión. 2 días después, Alice se encontraba sentada en un tranquilo café, esperando a Bianca Russo. Había investigado, una actriz de teatro en apuros, de 20 y tantos años, conocida por su personalidad audaz y su presencia escénica, un marcado contraste con el mundo estructurado y lógico de Alice. Cuando sonó la puerta, Alice no necesitó preguntar quién era. Bianca era inconfundible. La mujer que entró tenía una belleza natural, cálidos ojos marrones, cabello oscuro y ondulado que le caía sobre los hombros y una seguridad que hacía que la gente volviera la cabeza. Ella vio a Alice casi inmediatamente y, en lugar de acercarse como un socio comercial, se acercó como si hubiera conocido a Alice durante años. Debe ser el abogado desesperado, bromeó Bianca, deslizándose en el asiento frente a ella. Alice apenas reaccionó. Debe ser la actriz desesperada. Bianca sonrió con suficiencia. Hubo un momento de silencio. Entonces Bianca se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Me pones un anillo en el dedo y me paseas por las cenas familiares. Alice exhaló, manteniendo un tono profesional. 6 meses, apariciones públicas, una historia convincente de cómo nos conocimos y por qué estamos juntos. Si no, viviremos vidas separadas. Bianca ladeó la cabeza, observando a Alice. ¿Y a cambio? Alice juntó las manos sobre la mesa. Un acuerdo financiero generoso, suficiente para cubrir tus gastos y más. Bianca frunció los labios, fingiendo pensarlo. Luego sonrió. De acuerdo, pero tengo una condición. Alice entrecerró los ojos. ¿Cuál es? Bianca se acercó con una sonrisa maliciosa. Al menos tienes que fingir que te gusto. Alicia suspiró, arrepintiéndose ya de todo. La primera aparición oficial de su relación llegó antes de lo esperado. La madre de Alice los había invitado a una cena familiar, un evento que requería una ejecución impecable. Mientras estaban afuera de la finca, Alice se ajustó el puño de su chaqueta,
tratando de calmar sus pensamientos. Bianca, mientras tanto, estaba en su salsa. Tranquila, murmuró. Si te ves rígida toda la noche, nunca creerán que estamos juntas. Alice exhaló bruscamente. No me relajo. Bianca se llevó las manos a la boca y entrelazó los dedos. Alice se tensó. ¿Qué estás?, susurró Bianca, con un agarre firme pero cálido. Ahora sonríe, cariño, dijo Bianca antes de que Alice pudiera protestar. Vámonos. La puerta principal se abrió de golpe, revelando la mirada escrutadora de su madre. Alice se obligó a sonreír y Bianca, por su parte, sonreía como si hubiera ganado la lotería. Señora Caldwell, es maravilloso conocerla finalmente, dijo Alice. Su madre miró sus manos unidas y luego la expresión radiante de Bianca. Una lenta sonrisa de aprobación se extendió por sus labios. Bueno, dijo, esto es una sorpresa. Alice tragó saliva. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. La cena fue difícil, pero no había previsto con qué facilidad Bianca encantaría a todos los que estaban sentados en la larga mesa de caoba del gran comedor familiar. Bianca habló animadamente con la madre de Alice, respondiendo preguntas con una facilidad que hizo que Alice se sintiera incómoda. Entonces, Bianca, dijo su madre, secándose las comisuras de los labios con una servilleta, ¿qué te atrajo de Alice? Alice casi se atraganta con el vino. Bianca, sin embargo, no se inmutó. Oh, ¿por dónde empiezo?, dijo, volviéndose hacia Alicia con una mirada tan cálida que, por un momento, Alicia casi lo creyó. Tiene esa manera de hacerte sentir seguro, incluso cuando está de mal humor. La mesa estalló en risas educadas. Alice apretó la mandíbula. Bianca continuó, con los ojos brillantes, finge ser seria y distante, pero cuando superas esa gélida apariencia de abogada, es reflexiva y escucha. Se fija en los pequeños detalles. Alice se quedó paralizada. Bianca mentía, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué sonaba tan convincente? Su madre tarareó con aprobación. Alice siempre ha sido reservada. Empezaba a preocuparme de que nunca encontrara a alguien que la sacara de su caparazón. Alicia quería hundirse en su silla. Después de cenar, cuando ya se marchaban, Bianca se acercó. De nada, por cierto. Alice frunció el ceño. ¿Para qué? Por hacerles creer que esto es real. Bianca le guiñó un ojo. Alice exhaló, agotada. Vivir con Bianca fue una prueba de la paciencia de Alice. Para el tercer día, Bianca había desordenado por completo el cuidadosamente organizado departamento de Alice. Una colección de bufandas de colores brillantes había invadido el sofá, un par de botas estaban en el pasillo, y, lo peor de todo, Bianca tocaba música a todo volumen mientras cocinaba. Una noche, Alice entró en la cocina y encontró a Bianca balanceándose al ritmo de una vieja canción de jazz, cantando. Mientras revolvía una olla de pasta, ¿sabes?, dijo Bianca sin girarse, podrías intentar relajarte por una vez. No te matará. Alice se cruzó de brazos. Estoy completamente relajada. Bianca resopló. Claro. Por eso parece que estás planeando una declaración judicial en lugar de cenar. Alice suspiró. No le veo sentido a fingir cuando nadie me ve. Bianca se giró para mirarla y levantó una cucharada de salsa. Prueba esto. Alicia dudó. ¿Qué? Pruébalo. Alice puso los ojos en blanco pero se inclinó hacia adelante y probó la salsa. Fue inesperadamente bueno. Bianca la observó atentamente. ¿Ves? No fue tan difícil. Alice no respondió, pero algo en la expresión de Bianca hizo que su estómago se revolviera. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, Alice miró fijamente el techo. Esto era solo un acuerdo, un contrato. Entonces, ¿por qué empezaba a sentir que las fronteras se difuminaban? Había asistido a innumerables eventos corporativos a lo largo de su carrera, networking, galas, eventos benéficos, congresos jurídicos. Sabía cómo desenvolverse en la alta sociedad, cómo presentarse como serena,
aguda e intocable, lo que no sabía era cómo manejar a Bianca en ese entorno. Este vestido es un crimen, dijo Bianca, girando frente al espejo de cuerpo entero de Alice. Llevaba un elegante vestido verde esmeralda que se ajustaba a su cuerpo de una forma que Alice estaba decidida a no notar. Alice ajustó los puños de su chaqueta, manteniendo su mirada firmemente en el reflejo de Bianca en lugar de en ella. Es apropiado para la ocasión, dijo Alice. Bianca sonrió. No dije que no me gustara, solo pensé que quizás deberías prepararte para toda la atención que voy a recibir. Alice suspiró. Simplemente superemos esta noche. Llegaron a la gala en un coche negro. Alice se arrepintió de inmediato de haber subestimado el impacto que Bianca tendría. Las cabezas se giraron cuando entraron en la habitación, llena de murmullos y miradas curiosas. Los colegas y conocidos de Alice la conocían como una abogada profesional y sensata. Verla llegar con alguien tan deslumbrante como Bianca claramente desbarató sus expectativas. Tranquila, cariño, murmuró Bianca al entrar en el gran salón. Recuerda, soy tu novia adoradora. Compórtate como tal. Alice apretó la mandíbula pero asintió. Al principio, la velada transcurrió tranquilamente. Bianca se mostró encantadora, alternando entre conversaciones con los socios de Alice como si los conociera de toda la vida. Alice se sintió aliviada, hasta que una voz demasiado familiar la interrumpió. Así que esta es la infame Bianca. Alice se puso rígida. Se giró y vio a Richard Leo, socio principal de una firma rival, sonriéndoles con evidente escepticismo. Debo decir, Alice, continuó, haciendo girar su vaso de whisky, que nunca pensé que fueras del tipo romántico. Alice forzó una sonrisa educada. Y aún así, aquí estamos. La mirada de Richard se dirigió a Bianca, analizándola como una curiosidad en una subasta. Entonces, dime, Bianca, ¿qué haces exactamente? La sonrisa de Bianca permaneció intacta. Soy actriz. Richard rió entre dientes, negando con la cabeza. Claro que sí. Alice sintió que Bianca se ponía ligeramente rígida, aunque mantuvo su expresión serena. Antes de que ella pudiera decir algo, Richard se inclinó más cerca de Alice. Es hermosa, te lo concedo, murmuró. Pero, seamos sinceros, todo esto parece un poco fuera de lo común, ¿verdad? Alicia vio el desafío en sus ojos. Sospechó algo, entonces, antes de que pudiera pensar, Bianca se volvió hacia ella con una sonrisa radiante y, con un movimiento suave, atrajo a Alice hacia sí para besarla. Fue inesperado. Alice apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los labios de Bianca se encontraran con los suyos, suaves, cálidos, deliberados. Por un breve instante, todo a su alrededor se desvaneció, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas, la expresión de suficiencia de Richard, todo se disolvió. Bianca se apartó ligeramente, con sus labios aún cerca. Creo que eso responde a tu pregunta, murmuró. Alice tragó saliva, obligándose a mantener la compostura. Yo diría que sí. Richard rió, levantando las manos en un gesto de rendición. Bien jugado. Él se alejó y Alice se volvió hacia Bianca, bajando la voz. ¿Qué carajo fue eso? Bianca sonrió, pero había algo ilegible en sus ojos. Solo nos aseguramos de que nos crean, dijo. El corazón de Alice seguía latiendo con fuerza. El problema era que no estaba segura de si intentaba convencer a Richard o a sí misma. El viaje a casa en coche fue tranquilo. Alice permanecía sentada rígida, mirando por la ventana, con los dedos entrelazados en el regazo. Bianca, en cambio, estaba relajada, con las piernas cruzadas, revisando distraídamente su teléfono. Finalmente, incapaz de contenerse, Alice habló. ¿Qué fue eso? Bianca levantó la vista. ¿Qué? Sabes exactamente de qué estoy hablando. Espetó Alice, volviéndose hacia ella. El beso. Bianca ladeó la cabeza, con un destello de diversión en los ojos. Ah, eso. Eso fue control de daños. Alice exhaló bruscamente. Podrías haberme avisado.
Bianca rió entre dientes. ¿Y arruinar la autenticidad? Por favor. Si lo hubieras sabido, te habrías quedado petrificada. Alice apretó la mandíbula. Fue innecesario. Bianca sonrió con suficiencia. ¿Innecesario? ¿De verdad crees que Rachel se habría echado atrás sin ninguna prueba? Alice odiaba que Bianca tuviera razón. Pero eso no era lo que más le molestaba, lo que realmente la inquietó fue cómo, por un breve momento, había olvidado que el beso era una actuación, lo había sentido. El calor de los labios de Bianca, la suave presión, la forma en que Bianca se había inclinado hacia ella, lo suficiente para que pareciera real, y eso era un problema. Alice se enorgullecía de su control. Esa noche, había sentido algo completamente desconocido, incertidumbre, como si percibiera su lucha interna. Bianca se suavizó. Oye, dijo, rozando la rodilla de Alice con la suya. Solo fue un beso. No hay que darle tantas vueltas. Alice tragó saliva, obligándose a sentir. Solo un beso. Ella podría fingir que eso era verdad. Durante los días siguientes, algo cambió. Alice no estaba segura de si era ella o Bianca, pero había un cambio innegable en el ambiente entre ellas. Se sorprendió observando a Bianca más de lo debido. Observando cómo se movía, cómo reía, con qué facilidad se adaptaba a cada espacio en el que entraba, y Bianca también parecía diferente. La provocación seguía ahí, pero había momentos, pequeños y fugaces, en los que Alice percibía algo más en su expresión. Algo real. Una noche. Mientras Bianca se relajaba en el sofá leyendo un guión, Alice se sentó frente a ella, fingiendo leer un expediente. Pero no estaba concentrada, recordaba el beso, la peor parte. Quería volver a sentirlo, pero era imposible. Era un acuerdo, un contrato. Los sentimientos no debían formar parte de un trato. Alice dejó el expediente y se frotó las sienes. Necesitaba calmarse. Bianca, al notar su angustia, levantó la vista. ¿Estás bien? Alice dudó, y finalmente forzó una pequeña sonrisa. Solo le estoy dando demasiadas vueltas. Bianca sonrió. ¿Tú? Ni hablar. Alice puso los ojos en blanco, pero la tensión en su pecho no disminuyó. Porque, por primera vez, no estaba segura de que era real y que era parte del acto. Alice siempre había creído que las emociones eran distracciones. Los sentimientos complicaban las cosas y volvían a la gente imprudente. Construyó su carrera y su vida basándose en la lógica, en mantener el control. Pero desde ese beso, sentía que pisaba terreno inestable. Y Bianca no le facilitaba las cosas. Esa noche, Bianca convenció a Alice de hacer algo completamente fuera de lo común, salir a tomar algo informal, las dos solas. Nada de restaurantes elegantes ni eventos formales. Bianca insistió, arrastrando a Alice, solo una salida normal, donde poder relajarse de verdad. Alice había intentado negarse, pero de alguna manera Bianca encontró una manera de hacerla decir que sí. Ahora, sentada frente a Bianca en un bar poco iluminado, Alice se sentía fuera de lugar. «Te ves tensa», observó Bianca mientras bebía su cóctel. Alice exhaló. «No suelo ir a lo informal». Bianca sonrió con suficiencia. «Impresionante». Alice puso los ojos en blanco, pero tomó un sorbo de vino. El sabor era suave, familiar, algo que la enraizaba en medio de sus emociones desorientadoras. A medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió más amena. Bianca contó historias de su época en el teatro, de audiciones vergonzosas, de aquella vez que olvidó por completo sus diálogos frente a un lleno total. Alicia se encontró riendo de verdad. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. «¿Ves?», bromeó Bianca. «Tienes personalidad debajo de toda esa armadura de abogada». Alicia se esforzó por negarlo. «Si alguna vez se lo cuentas a alguien», Bianca se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la palma de la mano. «Dime algo, Alice». Alice levantó una ceja. «¿Qué?».
¿Alguna vez has estado enamorado? La pregunta tomó a Alicia por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Bianca la observó. Lo tomaré como un no. Alice frunció el ceño. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Bianca inclinó la cabeza, Alice dudó, y finalmente suspiró. Porque el amor no es lógico. Es impredecible, confuso, y no me gustan las cosas que no puedo controlar. Bianca se quedó en silencio por un momento, luego con una suave sonrisa dijo, tal vez ese sea el punto. Alice sintió una opresión en el pecho. Por primera vez, no tenía ninguna discusión. Era tarde cuando llegaron a casa. Alice había planeado irse directo a la cama, pero Bianca, aún con el ánimo por la noche, la arrastró a la cocina. Quédate conmigo un poco más, dijo Bianca. Alice dudó, pero asintió. Se sentaron en la encimera, bebiendo agua. La energía entre ellos era diferente ahora, más suave. Bianca guardó silencio un momento y luego habló. No eres tan reservada como crees. Alice la miró. ¿Qué te hace decir eso? Bianca le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Porque, cuando bajas la guardia, aunque sea un poquito, eres diferente. Más ligera. Alice no respondió, porque, por una vez, no estaba pensando, solo estaba sintiendo. Y entonces, sin poder contenerse, extendió la mano hacia Bianca. El beso fue diferente esta vez. No había público, ninguna actuación que mantener. Solo eran ellos. Bianca respondió al instante, moviendo las manos hacia la cintura de Alice, acercándola más. El calor, la presión, la forma en que Bianca suspiró en el beso, le provocó un escalofrío en la espalda. Cuando por fin se separaron, Bianca la miró a los ojos. ¿Qué fue eso? Alice tragó saliva con dificultad. No, no lo sé. Por primera vez en su vida, Alice no tenía ni idea de lo que vendría después. Pero no estaba segura de si quería parar. Alice no era de las que actuaban por impulso. Cada decisión que tomaba era calculada y deliberada. Pero besar a Bianca había sido una imprudencia. Ahora no sabía cómo revertirlo. A la mañana siguiente, Alice se despertó temprano, evitando a Bianca. Se sumergió en el trabajo, respondiendo correos electrónicos, revisando contratos, cualquier cosa para distraerse. Bianca, sin embargo, no era de las que pasaban desapercibidas. Al mediodía, encontró a Alice en su despacho, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Entonces, ¿vamos a fingir que lo de anoche no ocurrió? Preguntó Bianca. Alicia no levantó la mirada. Fue un error, se burló Bianca. Alice dejó el bolígrafo. Bianca, no, interrumpió Bianca, apartándose del marco de la puerta. Tú no te dejas llevar por las emociones. Tú no te dejas llevar por el desorden. Y, Dios no lo quiera, te permites sentir algo real. Alice se estremeció pero permaneció en silencio. Bianca exhaló, negando con la cabeza. Por un segundo pensé que quizá eras diferente. Había algo áspero en la voz de Bianca, algo que no estaba acostumbrada a oír. Pero antes de que pudiera responder, Bianca ya se estaba dando la vuelta. Alice quiso detenerla, pero no lo hizo. Porque detenerla significaba admitir que el beso había significado algo, y Alice no estaba segura de estar lista para eso. Esa noche, Alice recibió una llamada de un prestigioso bufete de abogados de Londres. Una oferta de trabajo, una oportunidad única en la vida, era todo por lo que había trabajado. Prestigio, poder, reconocimiento. Y aún así, dudaba. Bianca todavía estaba en el apartamento, aunque no habían hablado desde más temprano ese día. Alice se encontró detenida en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la habitación de Bianca. Podría aceptar la oferta, mudarse a Londres, dejar todo esto atrás. Sería más fácil así, no. A la mañana siguiente, Alice encontró a Bianca en la cocina, tomando café. Su expresión era indescifrable. Me ofrecieron un trabajo, dijo Alice, observando atentamente a Bianca. ¿En Londres?
Los dedos de Bianca se apretaron alrededor de su taza, pero su rostro permaneció neutral. «Felicidades», tragó Alice. «Aún no lo he aceptado», Bianca la miró a los ojos. «¿Por qué no?». El silencio se prolongó entre ellos y entonces, antes de que Alice pudiera encontrar las palabras adecuadas, Bianca soltó una risa entrecortada, casi amarga. «¿Sabes qué? No importa», Bianca dejó la taza. «Esto nunca fue real, ¿verdad? Solo un contrato, una transacción». A Alice se le revolvió el estómago. «Eso es lo que querías», Bianca continuó, con la voz más baja. «Sin sentimientos. Sin complicaciones». Sostuvo la mirada de Alice por última vez. «Así que, ve ahí, Alice. Acepta el trabajo. Cíñete a tu plan». Entonces, sin esperar respuesta, Bianca se alejó, y por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió que realmente había perdido algo. Alice tenía todo lo que siempre había deseado. O al menos eso era lo que se decía a sí misma. La oferta de trabajo de Londres seguía sobre la mesa. El asunto de la herencia estaba técnicamente resuelto. Su familia creía en la relación y, legalmente, había cumplido con los requisitos de su abuelo. En teoría, todo era perfecto. Y, sin embargo, su apartamento se sentía insoportablemente vacío sin Bianca. Se había marchado esa mañana solo con una bolsa de lona, diciendo que se quedaría con una amiga hasta que se aclarara. Sin una despedida dramática, sin palabras finales, solo una partida tranquila y resignada, Alice la vio irse, incapaz de moverse. Ahora, de pie en el silencio del espacio que una vez compartieron, sintió algo desconocido. Arrepentimiento. Atravesó la sala, donde las bufandas de Bianca habían estado tendidas sobre el sofá. La cocina aún olía ligeramente a vainilla y canela de los panqueques que Bianca solía hacer por las mañanas. Sus botas habían desaparecido del pasillo, su risa, ausente del aire. Alice se sentó en el sofá, frotándose las sienes. ¿Era esto lo que quería? Había pasado años evitando enredos emocionales, eligiendo el control sobre el caos. Había construido muros tan altos que nadie jamás los traspasaba. Pero Bianca los había escalado de todos modos. Y ahora, sin ella, todo se sentía mal. Pasaron los días. Alice intentó dedicarse por completo al trabajo, asistir a reuniones, negociar acuerdos, revisar informes legales, haciendo todo lo posible por acallar la persistente sensación de que algo faltaba. Pero por más que lo intentó no pudo escapar. Bianca estaba en todas partes, en la canción que sonaba en la cafetería cerca de su oficina, en el calor del sol de la mañana que golpeaba la ventana de su apartamento, en el silencio de sus noches, donde normalmente oía a Bianca tarareando suavemente para sí misma en la habitación de al lado. Alice no solo extrañaba su presencia, extrañaba la forma en que la provocaba, la desafiaba, la obligaba a sentir cosas que Alice hacía tiempo que se había convencido de que no necesitaba. Y fue entonces cuando Alice se dio cuenta de la verdad: se había equivocado. Se equivocó al alejar a Bianca. Se equivocó al pensar que podría vivir sin ella. Se equivocó al creer que el amor era algo que podía controlar. Alice se levantó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía dejar que terminara así. Por primera vez en su vida, no iba a optar por lo seguro. Iba a luchar por lo que importaba, y lo que importaba era Bianca. Alice nunca había sido imprudente. Nunca había perseguido nada que no estuviera cuidadosamente planeado y calculado. Pero mientras conducía por la ciudad, sin apenas detenerse en los semáforos en rojo, se dio cuenta de que era la mayor imprudencia que había cometido en su vida. No estaba segura de dónde estaba Bianca. La única pista que tenía era el pequeño teatro donde Bianca había mencionado una vez que estaba ensayando para una próxima obra, así que ahí fue donde fue. Su corazón latía con fuerza al abrir las pesadas puertas y entrar en el auditorio tenuemente iluminado. El escenario estaba vacío, salvo por unos pocos actores entre bastidores. Y entonces la vio, Bianca, de pie en el centro del escenario, hojeando un guión,
completamente ajena a la presencia de Alice. Por un momento, Alice simplemente la observó. Observó la forma en que se colocaba un mechón de cabello detrás de la oreja y la forma en que se mordía el labio en concentración. Ella había estado tan ciega. Tras respirar profundamente, Alice dio un paso adelante. Bianca. Bianca levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de que su expresión se volviera indescifrable. ¿Qué haces aquí?, preguntó Bianca con voz cautelosa. Alice dudó. Se había pasado la vida creando los argumentos perfectos, persuadiendo a jueces, ganando casos imposibles. Pero ahora, frente a Bianca, no quería lógica. Necesitaba honestidad. Me equivoqué, dijo Alice con voz temblorosa. En todo, Bianca se cruzó de brazos. Su postura era defensiva. Oh, tendrás que ser más específico. Alicia se acercó más. Me equivoqué al alejarte. Me equivoqué al actuar como si nada de esto significara nada. Creí que podía controlar esto, controlar mis sentimientos. Pero no puedo, Bianca exhaló, sacudiendo la cabeza. Alice, no. Escucha. La voz de Alice ahora sonaba desesperada. He pasado toda mi vida huyendo de todo lo que no fuera seguro. Pero tú me aterrorizas, en el mejor sentido. Y ya no quiero tener miedo. Los labios de Bianca se separaron levemente, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Alice dio otro paso. No acepté el trabajo. Bianca parpadeó. ¿Qué? No lo tomé, repitió Alice. Porque nada de esto importa sin ti. El silencio se prolongó entre ellos. Alice tragó saliva con fuerza. Te amo, susurró finalmente. La respiración de Bianca se entrecortó. Alice nunca le había dicho esas palabras a nadie antes, pero ahora que habían salido a la luz, se dio cuenta de lo fácil que había sido decirlas. Porque eran la verdad. Bianca examinó su rostro, como si intentara determinar si Alice realmente estaba allí, si realmente había elegido esto. Entonces, finalmente, sonrió. Te tomaste tu tiempo, Cal-Bell. Y antes de que Alice pudiera responder, Bianca la agarró por las solapas y la besó. Alice se fundió con ella misma, con todo lo que había tenido demasiado miedo de desear. Por primera vez en su vida, no pensaba, solo sentía. Y se sentía bien. Alice nunca había creído en el destino. Creía en contratos, en reglas, en cosas que se podían medir y controlar. Pero allí, con Bianca en brazos, se dio cuenta de que algunas cosas no necesitaban ser lógicas. Algunas cosas simplemente eran. Se separaron lentamente, con sus frentes apoyadas una contra la otra. Bianca dejó escapar una pequeña risa, sin aliento. Debería hacerte trabajar más duro para esto. Alice sonrió, apartando un rizo rebelde del rostro de Bianca. Ya lo hiciste. Bianca examinó su rostro. Había algo más suave en su mirada ahora. Entonces, ¿qué pasa después? Alice exhaló. Por primera vez, no tenía una respuesta perfectamente estructurada. Solo tenía una verdad. Lo resolveremos, dijo. Juntos. Bianca sonrió. Suena peligrosamente improvisado. ¿Estás seguro que puedes con eso? Alice meneó la cabeza con una risita silenciosa. Supongo que tendré que aprender. Bianca tomó su mano, entrelazando sus dedos. Me gusta cómo suena eso. Alice estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo que las mañanas de domingo estaban hechas para desayunos tranquilos y para la terrible cantinela de Bianca mientras hacía panqueques. Estaba aprendiendo que volver a casa con Bianca al final del día era mejor que cualquier puesto o herencia. Estaba aprendiendo que el amor no era algo que se pudiera controlar, sino algo que se podía sentir. Esta noche, estaban en el pequeño restaurante italiano favorito de Bianca, escondido en un rincón tranquilo de la ciudad. Alice tomó un sorbo de vino mientras observaba a Bianca desde el otro lado de la mesa. Bianca sonrió con suficiencia. Me estás mirando fijamente. Alicia no apartó la mirada.
Me gusta mirarte. Las mejillas de Bianca se sonrojaron levemente, pero su sonrisa permaneció. ¿Quién eres y qué has hecho con Alice Caldwell? Alice inclinó la cabeza, fingiendo pensar. Creo que se cansó de ser miserable. Bianca se rió y tomó la mano de Alice por encima de la mesa. Se sentaron allí, con los dedos entrelazados y el zumbido del restaurante desvaneciéndose en el fondo. Alice había pasado tanto tiempo pensando que el amor era un riesgo. Pero, al mirar a Bianca ahora, se dio cuenta de que algunos riesgos lo valían todo.